Hare Krishna. Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. Saludos a nuestros amigos, saludos a todos los Vaishnavas quienes están en casa. Estamos en jueves 23 de abril. Y como de costumbre, estamos viéndonos cada martes y jueves. Nosotros estamos desde la ciudad de Panamá, del templo de ISKCON en la ciudad de Panamá. Y aquí estamos nuevamente para seguir con un estudio que hemos traído desde hace algunos días. Hoy vamos a hablar del Sadhana Bhakti, el servicio devocional en el Sadhana, que lo hablamos el jueves pasado y el martes hace un par de días. Om Jnanati Mirandasya Janandina Shalakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Así que aquí estamos otra vez. Y hemos estado hablando del sadhana, ¿no? El martes hablamos de las 8 actividades básicas del sadhana, que constituyen 4 positivas o 4 actividades por hacer y 4 actividades negativas en el sentido de 4 actividades por evitar. Y estas 8 actividades o estos 8 ítems constituyen un sadhana básico, un sadhana como estándar, no solamente básico, más bien quisiera decir otra palabra, como un sadhana común para cualquier seguidor de Srila Prabhupada que encontremos en cualquier país, ya sea, por ejemplo, alguien que viva en el templo o un maestro espiritual o alguien que vive en casa o cualquier seguidor de Srila Prabhupada sigue estos 8 puntos, ¿no? O alguien, decíamos, ¿sabes? Alguien que viva en África o en Europa o en México. Estas 8 actividades o estos 8 puntos son observados por todos los Vaishnavas, ¿no? Y hacíamos ver la última vez cómo las 4 actividades por evitar en realidad son, cuando las analizamos, son actividades que son beneficiosas, o sea, el mantenernos lejos de tales actividades representa un beneficio incluso para aquellos que no quieran ser seguidores de Prabhupada, ¿no? Y hablábamos de el no consumir alcohol o estimulantes o sustancias que en final de cuentas terminan creando una adicción de parte de nosotros o una adicción en nosotros, lo cual condiciona la mente, ¿no? Condiciona en el sentido de que llega el momento en el que no estamos tranquilos si no hemos consumido tal sustancia, ¿no? Si no hemos bebido tal cosa. Y sí, creo que el consumo de drogas o estimulantes es algo básico para una vida saludable. Ahora, me voy a centrar en esos 4 negativos una vez más para describir cómo, empezando con o bueno, recordamos los 4 y empiezo con no consumir alcohol o estimulantes o drogas,
el no consumir carne o huevos o mariscos, el no participar de los juegos de azar y las loterías, y el no desperdiciar la vida sexual, la energía sexual, ¿no? O participar en el sexo ilícito, Prabhupada lo llama así, ¿no? Esas cuatro son los cuatro principios, como Prabhupada los llamaba, iniciando con el de los estimulantes. Si bien decimos, es saludable para todos, para cualquier persona, el mantenerse libre de estimulantes. Hay varios procesos espirituales en donde también se recomienda lo mismo. Hay personas quienes, repetimos, personas quienes no participan de ninguna. Y esto puede ser, hay quienes piensan de la siguiente manera: ok, yo no necesito ir a una iglesia para ser una buena persona, ¿no? O no necesito ir a Dios para ser una buena persona, porque yo no daño a nadie, o específicamente en este punto, no consumo nada, no bebo, no fumo y cosas por el estilo. Entonces, está esa idea, ¿no? Parecería que las religiones, o al menos en esa visión que se tiene, supongo que es todo Occidente, pero al menos latina, de que una religión está para hacerte una buena persona, ¿no? Pero repito, hay quienes tienen una vida limpia en cuanto a las drogas, en cuanto a los estimulantes, no consumen tales cosas, y no necesariamente eso los hace espirituales, ¿no? Y un sendero espiritual, en este caso el Bhakti Yoga, nos recomienda mantenernos libres de tales cosas, porque eso, nuestra mente está más clara, aunque es muy importante reconocer que el hecho mismo de mantenerme libre de las drogas, estimulantes, no me vuelve una persona espiritual, ¿no? Y creo que vale la pena mencionarlo porque algunas personas algunos quienes entramos al proceso de conciencia de Krishna, posiblemente anteriormente participábamos de esto, ¿no? De consumir tales cosas. Y ahora, entrando al proceso de conciencia de Krishna, es posible que los hayamos dejado, ¿no? Sin embargo, ese paso de ahora vivir libre de estimulantes y de drogas y de enajenantes, ese paso en sí no es en sí una actividad espiritual, ¿no? Por eso se le llaman negativos, en el sentido de que no estás haciendo algo positivo en sí, solamente estás dejando algo que no te sirve para tu vida, ¿no? Entonces uno podría sentirse, y si bien es cierto, es algo que merece la pena felicitarlo y aplaudirlo, ¿no? Hay personas quienes tienen más dificultades con esto que otras, pero lo que trato de decir es que en sí no es un logro espiritual, ¿no? No estás haciendo una actividad, llevando a cabo en sí mismo una actividad espiritual, no, solamente estás dejando algo material. Así que menciono esto porque uno podría sentirse como que ya estoy haciendo algo espiritual. Y esto cae también en el ejemplo del no comer carne, ni mariscos, ni huevo, porque como Prabhupada lo menciona, tal vez ustedes lo hayan leído alguna vez, si no, se los comparto. Prabhupada en un par de ocasiones menciona en su libro es que el ser vegetariano no es una gran cosa, dice Prabhupada, no es porque incluso las palomas, los pájaros también son vegetarianos, dice Prabhupada. No es una gran cosa que alguien se vuelva vegetariano, él decía. Tratando de también, la misma cuestión, tratando de alertar a nosotros de que no nos sintamos, y creo que, no sé, a algunos les pasa mucho, a unos les pasa menos, de que uno podría deslizarse, en todas las ocasiones uno debe estar atento a esto, uno podría deslizarse al orgullo de que ahora ya no consumo drogas, al orgullo de sentirme orgulloso de que ahora soy vegetariano, cuando estas cosas no son en sí espirituales, ¿no? Así que las tratamos de limpiar de nuestra vida, pero siempre recordando que aparte de evitar estas, hay que realizar las actividades positivas en sí para tener un progreso espiritual, ¿no? ¿Qué pasa con los estimulantes y las drogas?
Prabhupada, vamos a ver algo, un estándar, podemos decir, una medida mínima o común para todos los seguidores de Prabhupada sería el no consumir alcohol, principalmente, alcohol o tabaco o las otras sustancias que son, el alcohol y el tabaco al menos son legales, ¿no? O sea, no dañas una norma social si tienes alcohol o tienes tabaco. También los otros estimulantes que son ilegales, ¿no? Como los diferentes químicos o marihuana que es natural, sin embargo no deja de ser un estimulante, ¿no? Y otras sustancias que también generan o despiertan un estado mental artificial, que consumiendo tales cosas, a pesar de ser naturales, llevan a la mente a un estado artificial. Y lo que estamos tratando de hacer, al menos en la escuela del Bhakti, es poder acercarse a Krishna no con estados mentales artificiales, sino al contrario, ¿no? Con una vida lo más sana posible, para que la experiencia sea lúcida, para que la experiencia sea, puedas palparla bien. En cambio, si yo intento tener una experiencia espiritual a partir de una sustancia, al menos en el Bhakti no se recomienda. Se recomienda que eso no funciona, de hecho, ¿no? Porque de vuelta, lo que tratamos de tener es una experiencia directa con Krishna y no depender de consumir tal sustancia natural o artificial para tener una experiencia espiritual, ¿no? Menciono esto por el tema de la marihuana, ¿no? Porque en algunos procesos, no sé si decir espirituales, pero en algunos procesos místicos, pongámosle la palabra, que no es lo mismo que espiritual, se usa, ¿no? La marihuana y algunas otras sustancias justamente para estimular una experiencia espiritual. A veces, no podemos llamarle espiritual a todas estas experiencias, pero que sí son experiencias un poco más allá de lo normal. Sin embargo, el Bhakti siempre nos está guiando a que una experiencia espiritual consiste en entrar en contacto directo con Krishna, con la persona de Krishna, la personalidad de Krishna. Así que no se recomiendan el Bhakti y entran en la categoría de sustancias estimulantes y enajenantes. Incluso, repito, la marihuana. Incluso cuando, podemos hablar del caso de alguien que está buscando a Dios a través del consumo de marihuana, podemos decirlo. Y hay personas, como digo, que siguen ese sistema, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí, la trampa? Es que llegará un momento que si no tengo una guía adecuada, que generalmente ocurre así, si no tengo una filosofía adecuada, por esa razón Prabhupada habla de filosofía y prácticas espirituales, prácticas religiosas con buena filosofía, con raciocinio. Si no hay un marco racional que guíe mi práctica de consumo de marihuana para buscar a Dios, posiblemente yo disfrute más no tanto del encuentro con Dios, sino del consumir tal sustancia, ¿no? Y en mi corazón se desarrolla un apego por la sustancia más que por el servicio a Dios, ¿no? En realidad el Bhakti estamos tratando de alcanzar un plano espiritual para servicio a Dios, ¿no? Hace algunos días en el Bhagavatam mencionábamos cómo no es una práctica espiritual como para ir a apreciar cuando vas al cine, cuando alguien va al cine y ve todo el despliegue artístico y se maravilla y luego ya me regreso a casa, se acaba la puesta en escena. Si bien es cierto, tenemos el derecho de ir y maravillarnos teniendo una experiencia espiritual. En el Bhakti se nos propone que hay algo más sabroso que solamente ir y ver la película, y es hacer algo por no solamente tener una experiencia de Dios y sentir cosas en mi cuerpo, tener sensaciones, sino más bien la parte positiva de ocupar mi cuerpo y mi conciencia en entregar mi energía a Dios, que es lo que consiste en servicio devocional.
y esa actividad entregando mi energía a Dios me va a regalar un estado de bienaventuranza mayor que consumiendo estimulantes. Posiblemente consumiendo estimulantes yo alcanzo a ver ciertas otras realidades fuera de lo que veo ordinariamente, con una conexión consciente y todo lo demás. El Bhakti responde que la experiencia del servicio devocional gradualmente, podemos decir imperceptiblemente de alguna manera, nos va llevando a estados de conciencia en donde una vez en ese estado de conciencia yo posicionado ahí, ya no regresa mi conciencia a otros estados inferiores, sino que es un aumento constante. Y por esta razón algunos de ustedes tal vez habrán leído o lo escucharon. Prabhupada tenía esta como eslogan de publicidad, "Stay high forever", decía Prabhupada, cuando él convivía con los hippies, porque los hippies tenían, o estos chicos que seguían este sistema hippie, tenían esa filosofía, ¿no?, de que era el consumo de cosas para tener un estado de conciencia más elevado, ¿no? Pero cuando ese estimulante se acaba, todos sabemos que hay que regresar, y ese regreso a la tierra no es muy agradable, ¿no? En ocasiones hay que estrellarse hacia abajo con la tierra. Y después depende del practicante si puede poner en práctica lo que alcanzó a ver en ese estado elevado de conciencia, ¿no? Entonces el Bhakti responde que, y Prabhupada mismo se inventó este eslogan, "Stay high forever", quédate en el viaje, porque ellos decían, estamos entrando en un viaje trascendental y tal, y Prabhupada decía, ok, aquí te tengo una propuesta, quédate en un viaje trascendental forever, ya no tienes que enfrentar una resaca ni moral ni física, ya no tienes que depender de ninguna sustancia, porque la sustancia que nosotros tenemos, dice Prabhupada, es Krishna, o Krishna tiene una sustancia llamada Ananda, y es bienaventuranza sin consumir nada. Así que, asimismo, Stay High Forever es eslogan de Prabhupada muy utilizado en ese tiempo. Así que eso, con respecto al consumo de estimulantes, estamos ahí vinculados. Eso, con respecto a los estimulantes, ¿no? Un seguidor de Prabhupada, como mínimo, observa esto, ¿no? Drogas y estimulantes de cualquier tipo, incluso drogas conscientes, si es que puedo usar esa frase, como la marihuana y otros, alcohol, tabaco, cafeína. Prabhupada textualmente lo mencionó con sus palabras, cafeína. Algunas bebidas tienen cafeína, como el café, que es eso, una sustancia muy común en todos lugares, en todos lados, y pasa desapercibido como un café es lo más normal del mundo, ¿no? Sin embargo, debido a la presencia de la cafeína, Prabhupada mencionaba mejor evitarlo, y otras bebidas que contienen cafeína, ¿no? Ahora, partiendo de esto, Prabhupada mencionó alcohol, tabaco, marihuana o cualquier tipo de alucinógenos como los que se inyectan, y cocaína y todo lo demás, y cafeína. Él mencionó aquí un punto que posiblemente ustedes lo hayan leído o lo van a encontrar, que Prabhupada metía en esta categoría al té. Prabhupada decía, incluso no bebemos té, él decía. Aquí necesitamos aclarar algo, y es que ese té no se refiere a los mismos tés que nosotros conocemos, sino específicamente se refería al té negro, que cuando él hablaba del té, en el contexto generalmente en donde lo hablaba era ese té negro que también tiene cafeína principalmente, y los otros tés, que sería como un té de manzanilla, un té de ¿qué más? ¿Cómo se llama esta raíz? Bueno, cualquier otro té de especias o hierbas, eso no entra en esta categoría, a pesar de que en esta ocasión Prabhupada lo menciona como té, pero él está refiriéndose al té negro muy común en algunos lugares de India, porque contiene cafeína. Pues todos los otros tés, o infusiones, más bien dicho, serían infusiones, en realidad son buenos para la salud, ¿no? Los tés herbales, exactamente. Si alguna vez ustedes encuentran que Prabhupada menciona el té
al lado de estos otros, no está refiriéndose a un té de manzanilla, a un té de cúrcuma, como dice Indira, a los herbales, como dice Prabhu Malapraharana, un té de este que estaba buscando la palabra y hoy se me fue, que parece la cúrcuma. Bueno, todos estos tés herbales, bienvenidos, ¿no? Siempre y cuando podemos checar, a veces compramos las cajitas de té, los sobrecitos, y hay té negro, y ese té negro si tiene cafeína es mejor evitarlo, ¿no? Pero esas fueron las cosas que él dijo: alcohol, tabaco, marihuana y similares, y cafeína. Ahora, hay algunos Vaishnavas que a ese principio agregan otros principios ya como un voto personal, y esto lo hablamos la vez pasada, que alguien dice: yo no bebo sodas, por favor no me invites a una soda porque yo no bebo soda. Eso podría dar a entender de que todos los devotos de Krishna no beben soda. Aquí necesitamos entender que es un voto personal de tal Vaishnava en cuestión. O alguien dice: no, yo no, bueno, el helado entraría en las carnes, vamos a hablar de eso. Pero hierbabuena, limón, jengibre, ese era, jengibre, boldo, canela, gracias por la lista. Sí, todos estos tés, bienvenidos, ¿no? Son inofensivos, ¿no?, en este sentido. Coca-Cola tiene cafeína, gracias por el detalle. Sí, Coca-Cola tiene cafeína, así que eso, de ahí en adelante, si bien es cierto, alguien podría decir: bueno, Prabhu, pero Prabhupada no mencionó la Coca-Cola, ¿no?, por ejemplo. Y nosotros podemos... jengibre, sí, gracias. Prabhupada no mencionó textualmente Coca-Cola, ¿no? Sin embargo, cuando vamos y leemos la receta, nos damos cuenta que tiene cafeína, ¿no? Y eso, el helado, ahora vamos con el tema de las carnes, porque entran en otro principio de las carnes. Así que eso podemos mencionar con respecto a los estimulantes. Hay algunas bebidas también que tienen otro tipo de estimulantes, como por ejemplo ¿cómo se llama? Taurina. Y esto ya es una cuestión de cada persona, que se puede poner a investigar qué es lo que está comiendo, ¿no? Porque están estas bebidas que tienen taurina, por ejemplo, taurina, que son bebidas energéticas. Generalmente las bebidas energéticas tienen algún componente que es nocivo. Entonces, si bien es cierto, en ese momento tal vez Prabhupada no tenía conocimiento de que estaban las bebidas energéticas, ya depende del Vaishnava en cuestión, puede ir y darse cuenta que tiene cafeína, como Prabhu está comentando aquí, o algunas tienen taurina, que no quiero decir ahorita qué es porque no estoy seguro, no recuerdo cuál es la definición y el componente de la taurina. Pero podemos hacernos ese trabajo de investigar qué es lo que comemos, si es que estamos interesados en mantener nuestro cuerpo limpio, ¿no? Porque, como digo, hay un Vaishnava que bebe soda, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene el tema del azúcar, muy importante, que algunas personas dicen: bueno, el azúcar es un estimulante también, ¿no? Solo rompe principios y no es tóxico, por tanto químico. No entendí esto último, pero como la programa, la taurina no es tóxico, por tanto químico. Ok. Mencionó café y por lo tanto otras que tienen cafeína. Pues hay café también descafeinado, que a algunos devotos a quienes les gusta mucho el café, algunos Vaishnavas dicen: bueno, me voy a comprar café descafeinado. Así que para la fortuna de ellos está el café descafeinado. Según entiendo, también hay Coca-Cola sin cafeína, así que algunos dicen: yo voy a beberme una Coca-Cola sin cafeína, denme permiso o me la compro. Algunos Vaishnavas dicen eso, y otros dicen: no, ¿por qué compras Coca-Cola? Porque aunque sea Coca-Cola, seguramente tiene poquito de cafeína. Y aquí donde viene ya el criterio personal de cada devoto. Si alguien quiere comprar una Coca-Cola sin cafeína, pues adelante, ¿no? Algunos considerarán que eso no está bien, algunos considerarán que está bien. En un sentido estricto, no hay cafeína, no hay problema. En otro sentido, algunos dirían: bueno, como es Coca-Cola, ¿dónde se produce la Coca-Cola? Son las mismas plantas y por lo tanto seguramente tiene cafeína. Esto ya es un criterio individual de cada persona. Entonces, lo que quería mencionar es el azúcar.
porque el azúcar, y esto es de cada persona también, de cada Vaishnava, no hay una, no hay una cantidad que digas, bueno, y bueno, en el templo se le ofrecen a Krishna tantos dulces, y Prabhupada siempre tenía dulces para regalar a sus discípulos, a sus invitados. Ok. La taurina es por la cantidad de químicos. Ok. Entonces los dulces, ¿qué pasa con los dulces? Que esto ya queda a criterio de cada persona, cuánta azúcar quiere meter a su cuerpo. Sabemos que a nivel físico los excesos en los alimentos no son buenos, nos llevan a un desequilibrio. Krishna dice eso, yuktahara viharasya, uno debe ser regulado en todo, y un exceso de azúcar no es saludable, ¿no? Así que satisfacción de los sentidos, así mismo. Entonces, hay algunos Vaishnavas quienes prefieren mantenerse libre de comer tanta azúcar. Hay otros Vaishnavas a quienes les encanta el azúcar. Y no quiere decir que por comer demasiada azúcar están rompiendo un principio. Lo que sí es posible que se van a llenar de una buena enfermedad, ¿no? Eso sí es posible. Algunos consideran que el azúcar es un estimulante porque en realidad es así, ¿no? Si comen demasiado azúcar, uno se acostumbra al azúcar y cada persona es diferente, pero algunos puede ser que se acostumbren a comer con demasiado azúcar, lo cual también genera un desequilibrio mental. Por esa razón los renunciantes, los sannyasis, los swamis y los brahmacharis, en teoría se mantienen libres de tanta azúcar y comen un poquito de dulce nada más, ¿no? Incluso hay brahmacharis y sannyasis que no comen nada de azúcar, porque el azúcar despierta, es una agitación mental. Algunos siguen ese principio, ¿no? Y a algunos Vaishnavas les encanta el azúcar, y no es que por comer mucha azúcar estás rompiendo el principio de muchos estimulantes para tu cuerpo. Sin embargo, se recomienda que cuidemos tanto por salud, ¿no? En realidad, si cuidamos nuestro consumo de azúcar es saludable. Vamos a ver, Indira, el azúcar no es una droga, pero crea adicción. Ajá, lo que estoy diciendo, uno no se imagina comer un postre sin azúcar, ajá. Y es tan dañina como las drogas. Sí, o sea, tanto el azúcar blanco, es toda una cuestión con el azúcar blanco y refinado, pero en sí, sí hay sustituciones de azúcar, como dice Melis. En este caso no es tanto por la salud, que si bien es cierto, es verdad que el azúcar blanco es más nocivo que los demás azúcares o los demás dulces o endulzantes. Pero también es por como tú mismo lo mencionaste, Melis, por ese gusto y apego por disfrutar solamente el sabor de las cosas, ¿no? La harina, Madhu Gopal, Prabhu, la harina es un alimento noble, ¿no? O sea, aquí estamos hablando a nivel físico, cómo reacciona mi cuerpo biológico ante los excesos de cualquier alimento, ¿no? Aquí no es una cuestión de mantener la salud del cuerpo. Si hay un exceso de harina refinada, sabemos que no tiene un buen resultado eso. Sin embargo, las harinas no tienen ningún problema, no tienen ningún efecto nocivo para nuestra conciencia, como sí lo puede llegar a ser el exceso de azúcar. El azúcar sí puede llegar a tener un impacto en nuestra conciencia, en nuestra estabilidad mental. Así que, pero de todas maneras, sintetizando, el consumo de azúcar no hay ningún problema. Prabhupada nunca mencionó esto. De hecho, hay un pasatiempo de cómo él se pone a comer azúcar, tal cual, frente a dos swamis, porque tradicionalmente los swamis, para ellos en aquella época y en aquellos conceptos muy dogmáticos, para ciertos swamis comer azúcar así, azúcar directamente, se le considera un alimento impuro, en el sentido de que el azúcar siempre se debería comer como ya cuando ha endulzado algo, ¿no? Pero si un swami, un renunciante, va y toma azúcar solamente por puro placer, eso se consideraría en aquellos tiempos y para aquellas personas muy dogmáticas, se consideraría una falta, ¿no? Y Prabhupada se pone a comer azúcar directamente de su plato para molestarlos a ellos, como para provocarlos un poco, haciendo ver el punto de que el azúcar es noble, ¿no?
Sin embargo, eso, queremos mencionar que algunos deciden no consumir tanta, y si quien quiere consumir suficiente azúcar y azúcar todos los días, ya queda a criterio de cada quien, pero es una decisión personal. Y lo último que quiero mencionar antes de que se me vaya, no sé si vamos a abarcar los cuatro, pero me parece que es necesario que profundicemos en cada uno de ellos. Ya decir si sigo en detalle. Aquí viene el tema del glutamato monosódico. Y creo que Prabhu Madhugopal, no sé si es suficiente la respuesta. De la harina no hay ningún problema a nivel sutil con la harina. De hecho, se utiliza mucha harina. Ahora depende del uso de cada quien, como quiera darle. A nivel físico es que puede traernos problemas con el paso del tiempo, ¿no? Quiero mencionar el glutamato monosódico, o el GMO, o el Ajinomoto. En algunos lugares llaman Ajinomoto. El Ajinomoto es una sustancia que rompe principios, o que entra en la categoría de estimulantes como la cafeína y como las drogas como tal. Prabhupada nunca lo mencionó. No sé si Prabhupada era consciente de que el Ajinomoto estaba en el mercado y que se utilizaba, que es el glutamato monosódico. O sea, hay muchas personas que han... No me he tomado el tiempo para sentarme y estudiar con paciencia y con criterio el tema del glutamato monosódico. Algunas personas así lo satanizan bastante. Algunos otros dicen que no es para tanto. Algunos lo ponen como un cancerígeno incluso. Sin embargo, sí es un estimulante. Sí genera las papilas gustativas, hay todo esto. He leído algunas cosas y con lo que he leído es suficiente para... Y algunos Vaishnavas, quienes yo conozco, ellos no comen nada que tenga glutamato monosódico para sus propios votos personales. Ahora, si alguien come glutamato monosódico, conozco algunos Vaishnavas quienes compran el glutamato monosódico para cocinar con él, para que la comida quede más sabrosa. Algunos lo hacen. Y ahora esto queda a criterio de cada quien. Si alguien lo consume o alguien no lo consume, yo personalmente trato en la medida de lo posible de que si compro algo en el súper para comer, si no tiene glutamato monosódico es mejor. En algunas ocasiones digo, bueno, no importa, porque tampoco es que yo compre seguido cosas en la tienda, ¿no? Todo el tiempo hay prasad sabroso en el templo. Pero en ocasiones, yo personalmente cuando estoy en la calle y compro algo, trato en la medida de lo posible que sea lo más limpio posible, aunque todos los dulces que compramos, cualquier dulce que compremos en la tienda va a ser con azúcar blanco, por ejemplo, que a nivel salud no es tan bueno. Y algunas cosas tienen glutamato monosódico. Yo, como digo, para mí personalmente no soy enemigo del glutamato monosódico. En el templo no se usa, por lo tanto no lo consumo a diario. Pero, como digo, que compré algo en la tienda, digo, ok, está bien. Para mí, como no es algo de todos los días, no le huyo tanto. Ahora, ustedes que están en casa, ustedes decidan, ¿no? Y como digo, conozco Vaishnavas quienes no permiten pasar nada por su boca que tenga glutamato monosódico, ¿no? El problema aquí con esto es cuando yo sigo estas normas personales y se las exijo a otros. Y este es aquí un detalle por mencionar, que cabe no solamente en los estimulantes, como ahora estamos hablando, sino en nosotros también, de que necesitamos conocer cuáles son el estándar básico para de ahí en adelante nosotros, de manera espontánea e individual, ir agregando más. No porque algunos Vaishnavas siguen esta norma, entonces yo, por presión de ellos o por agradarlos a ellos, voy a seguirlo. Es necesario que comprendamos esto de que está el estándar mínimo, de ahí en adelante nosotros por decisión propia podemos ir agregando más y más puntos, en este caso el tema de los estimulantes, ¿no? Quiero ver si se me escapa algo. Bueno, voy a checar algo de Samelis, que hace rato dijo algo y yo no presté atención, o fue mi imaginación.
Usar estimulantes para mantener un estado de conciencia acrecentado. Es una forma de autoengaño, incluso llegar incluso al abuso, exactamente, o el exceso del estimulante hasta perdernos. Lo que está en nosotros no necesita algo externo. Doy fe de esto. Gracias por tu fe, tu corroboración. Sí, porque si somos eternamente compañeros de Dios o eternamente sirvientes de Dios, el amor no depende de cosas, ¿no? Al menos en el Bhakti estamos tratando de cultivar, de descubrir una sustancia llamada prema, que es el amor verdadero, y el amor, incluso entre nosotros, la amistad entre nosotros, no está limitada por cosas, ¿no? No es que yo me reúno con algunos de ustedes, que algunos yo los conozco y puedo pasar tiempo muy grato con ustedes. Y no quiere decir de que es que si no nos bebemos un refresco no vamos a estar felices, porque podemos estar completamente felices nada más compartiendo, conviviendo y riéndonos un poco y conversando, ¿no? Así que ¿por qué la relación con Dios tiene que depender de consumir un estimulante? Por muy noble que sea, por muy natural que sea esa planta o ese elemento, ¿no? Así que el amor verdadero es tú y Krishna, y más que ustedes dos conversando y teniendo una relación. No tendría por qué estar presionada o no tendría por qué depender de consumir cosas. Sobre todo el LSD en los tiempos de Srila Prabhupada por los experimentos de las universidades de Timothy Leary. Sí, exactamente. Ok, quiero ir como en orden para que no se nos quede ningún comentario y tratar de abarcar todo con respecto a los estimulantes. Dijimos lo de la harina, azúcar, cuerpo equilibrado, dilata las papilas gustativas. Ok, así que eso, mencionamos lo de la cafeína. Incluso conozco algunos amigos Vaishnavas quienes compran, no sé si todavía lo hagan porque hace un tiempo no los veo, pero compraban en ese tiempo cerveza sin alcohol. Y me recuerdo ahora mismo haber visto una Corona sin alcohol, que aquí también es otro tema porque decíamos Coca-Cola sin cafeína, cerveza sin alcohol, ¿qué más? Eso. Y en alguna ocasión estuve en una celebración de fin de año, en una celebración Vaishnava, y tenían, no recuerdo qué bebida era esta, pero era como un tipo de... como yo nunca conocí estas cosas, pero era como, no era vino, pero era algo de frutas, pero sin alcohol también, en el mismo punto. Entonces aquí hay dos perspectivas de ver esto. Hay algunos Vaishnavas que dicen, no, ¿cómo es posible que un Vaishnava está bebiendo Corona, sin alcohol, claro, pero ¿cómo es posible? Eso es un autoengaño porque él está bebiendo Corona, pero imaginándose que está bebiendo cerveza. Hay esta perspectiva, ¿no? Algunos Vaishnavas que dicen verticalmente así, no, y eso no lo consumo para mí. Incluso, ok, yo personalmente veo que ambos están bien, ¿no? Quien decide no consumir incluso cerveza sin alcohol está bien. Y lo que a veces ocurre es que algunos llevan un poco más allá de esto y dicen, como al pasar a la crítica, ¿no? Pasar a señalar a aquellos que sí consumen la cerveza sin alcohol, ¿no? O la Coca-Cola sin cafeína, ¿no? O el café sin cafeína. Algunos para su propia vida deciden no consumirlo, y luego están los otros quienes para su propia vida deciden consumirlo. Y si nosotros nos cuidamos y nos quedamos allí en un intermedio, más sensatos, podemos cuidarnos de, si pertenecemos a este grupo o a este grupo, no tirar flechas ni veneno para el otro grupo, ¿no? Porque eso es muy infantil. Si yo digo, bueno, yo no consumo esto, pero mira, ¿por qué ellos sí? Eso, qué barbaridad. Y eso no es saludable, ¿no? Lo mismo del otro lado, que yo consumo cerveza sin alcohol y este devoto que quiere ser tan estricto, pero puedo caer en un extremo que no es saludable, no es agradable, ¿no? Es un poquito como infantil, a veces mucho. Entonces si nosotros decidimos
para mi propia vida no comprar Corona sin alcohol, entonces está bien, yo creo que también lo aplaudo eso. Y los que dicen, bueno, si el mercado tiene para mí una cerveza que no tiene alcohol, pues puedo consumirla, ¿no? Así que voy a comprarla. Ok, adelante, ¿no? Porque en todo caso el Bhakti no está, como decíamos ¿qué día estamos hoy? Viernes. Como decíamos el martes, el Bhakti no es un sistema para imponerte reglas, y reglas, y reglas, y reglas, ¿no? Así que, y aquí metemos el dato, que yo lo mencionaba hace unos cuantos días, metemos el dato de cómo Prabhupada durante un tiempo bebía 7-Up, por ejemplo, ¿no? Creo que yo leí el pasatiempo con ustedes un domingo. Iban en el avión y la azafata les dijo, ¿quieren beber? Y Prabhupada dijo, ¿qué es eso? Ah, se llama 7-Up, dijo la azafata. ¿Quiere? Preguntó su discípulo que iba al lado de él. Y Prabhupada dijo, ok. Entonces Prabhupada probó la 7-Up y dijo, wow, esto es muy refrescante, dame un poco más. Y durante un tiempo Prabhupada bebía para su propia digestión. Esto por nuestra fortuna está documentado, está allí, escrito, y hay devotos quienes estuvieron ahí presentes y está documentado, ¿no? Y él cuando incluso tomó la botella dijo, a ver, lima, limón, bicarbonato de sodio, no sé qué más. Y él mismo dice, bueno, todos son ingredientes naturales, está bien, dice, pero bebió un poco más en ese vuelo, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, los devotos se dieron cuenta que a Prabhupada le gustaba 7-Up, entonces ellos empezaron a beber mucha 7-Up y Prabhupada se dio cuenta de que había un frenesí con esta soda y otra parecida, hasta que le dijo a su sirviente, ¿sabes qué? No está bien que bebamos tanto de esto. De repente para la digestión está bien, dice él, pero beberla solamente por beberla no está bien, dijo él. Él mismo dejó de beberla de ahí en adelante. No porque fuera una regla del Bhakti dejar de beber soda, sino porque él consideró que, bueno, si es necesaria, pues se puede beber un poco para la digestión. Así que aquellos Vaishnavas quienes, y conozco a algunos Vaishnavas y en un sentido puedo decir que disfruto de su compañía, a estos Vaishnavas que están todo el tiempo, yo vivo en el templo, ¿no? Y tengo como un poco contacto, digamos, con el supermercado y poco contacto en el sentido de que lo que como es aquí en el templo, ¿no? Pero conozco Vaishnavas quienes pues conocen así, esta marca de chocolate no tiene esto, así que te la recomiendo porque está súper saludable. Y luego mira, en los refrescos puedes encontrar esta marca, pero entre toda esa marca hay este sabor que no tiene nada malo. Y bueno, y si encuentras esta pastelería no tiene nada de estimulantes, ni huevo, ni nada. Y me divierte y como digo, disfruto de la compañía de tales Vaishnavas que se saben todos los trucos del mercado para mantenerse consumiendo cosas sabrosas, pero no dañar su conciencia, ¿no? Así que eso me gusta, lo veo que en algunos, generalmente los devotos quienes viven en casa, y eso, ¿no? Y los he visto que desarrollan ¿no? Una inteligencia para saber bien qué cosas comprar en todo el mercado y analizan todos los ingredientes de tal manera que eso, logran rastrear todos los productos que pueden comer y que son sabrosos y que no dañan su conciencia, ¿no? Porque aquí quiero mencionar otro punto también que me está llegando, parece ser que nos vamos a centrar solo en este hoy. Y bueno, mejor, así dedicamos una sesión para cada uno de los cuatro, que es saludable la educación, ¿no? El aprendizaje. Prabhupada, a ver, ¿cómo puedo iniciar diciendo esto? Prabhupada era un activista, en el sentido de que él quería cambiar el planeta. Y él viajó de donde viajó y vino a donde vino con la mentalidad de cambiar el planeta. Y él quería transmitirnos una serie de enseñanzas en todos estos libros que él desgastó su vida para transmitírnoslos. Y él pretendía que nosotros cambiáramos nuestra vida, ¿no? O sea que más allá de cambiar de religión, que una vez más lo mencionamos, no se trata de ser un Hare Krishna o ser un cristiano, Prabhupada mismo lo dijo, sino él traía herramientas para que nuestra vida sea más saludable en todos los aspectos, ¿no? Especialmente en el aspecto espiritual, que es el más importante. Si la Prabhupada
Y es mi experiencia también cuando yo leí los primeros libros de Srila Prabhupada, lo podemos ver como él da muy duro y critica muy duro a la sociedad actual, ¿no? Y dice la sociedad materialista, los malos líderes. Entonces, yo personalmente cuando leí ciertas cosas de estas de Prabhupada me sentí muy contento porque me gustaba el tema activista, ¿no? El tema de cierto, los líderes engañan a la población y tal, por ahí era mi forma de pensar, ¿no? Pero sí la Prabhupada no estaba en contra en sí por ejemplo, de el capitalismo como tal, ¿no? O no, sí la Prabhupada no estaba en contra en sí aquí este es mi punto al que quiero llegar, de que él no estaba en contra, no rechazaba con odio la industria, o sea, todos los alimentos industriales, no es que Prabhupada los rechazaba, ¿no? De hecho, hay alguna ocasión, hay una, hay una carta en donde Prabhupada le responde a su discípulo y el discípulo le pregunta a Prabhupada si podemos comer y ofrecer a la deidad en el templo, si podemos ofrecer paletitas. Yo creo que lo mencioné hace cuánto. Esta es lollipop, que tiene el palito y luego tiene el caramelo arriba, ¿no? Y Prabhupada le responde que sí. Le dice, ¿cuál es el problema con las lollipops si solamente es azúcar y algo más para que se condense el azúcar, ¿no? Entonces, sí la Prabhupada, y esto es algo que, como digo, vale la pena mencionarlo, porque si bien es cierto, él era un trascendentalista, un yogi y un maestro espiritual, distinto a muchos otros maestros espirituales y a otras corrientes espirituales que promueven una vida espiritual orgánica, en el sentido de que tienes que comer comida orgánica, tienes que comer alimentos frescos. Prabhupada no era esa idea. Dina Dayal, Hare Krishna. Saludos a la madre Govinda también, Gita Govinda. Decíamos, Prabhupada no estaba en contra de la industria, ¿no? Y eso es algo que algunas personas quienes se acercan al movimiento de conciencia de Krishna, a algunas personas como que les choca esto, ¿no? Porque, bueno, ya conocí un movimiento Hare Krishna, voy al templo y me doy cuenta que en el templo no les importa consumir cosas industriales, ¿no? Y eso es algo que a veces chocan a algunas personas, porque podría parecer, como nosotros hablamos del amor a Dios y de ser saludables, podría parecer que nosotros estamos en esa frecuencia de comer comida orgánica, de evitar la industria y de vegetales frescos, que a nivel salud es magnífico, ¿no? Y conozco Vaishnavas quienes tienen la posibilidad de hacerlo y lo hacen para su vida, ¿no? Pero sí la Prabhupada no era la idea de rechazar la industria. Él decía hacer un buen uso de la mala ganga. ¿Cómo es? Sí, un buen uso de la mala ganga. O sea, ya está la industria ahí. Literalmente yo aquí estoy sentado, de allá atrás literalmente hay un supermercado cruzando la calle. Y sí la Prabhupada no trataba de darle una patada a la industria. Él lo que quería era que limpiemos nuestra vida del egoísmo, del orgullo, de la envidia. Y por comer cosas orgánicas no se va a limpiar mi envidia. O sea, y es otra cosa que está allí en el mainstream. Hare Krishna, Sadhu Sattvata. Hare Krishna, saludos hasta Honduras. Creo que no nos conocimos mientras estuve en Honduras, así que saludos. Dina Dayal. Gracias, yo también por ahí los vi, claro que sí, así que estamos en contacto. Decía entonces que está la idea también de que en ciertos círculos espirituales, entre comillas, de que entre más orgánico comes, eres más espiritual, ¿no? Y lo cierto es que no es verdad. Lo cierto es que si yo como tomates orgánicos y semillas de chía orgánica, esto no va a hacer que la envidia se vaya de mi corazón, que los complejos que yo tengo encima se limpien. Para realmente hacer una limpieza de conciencia hay que llevar a cabo actividades espirituales, y ya las conocimos, que son 4, decíamos, principalmente el canto del mantra. Ahora, si yo tengo una alimentación orgánica, eso puede ser que me ayude a tener una vida más en la bondad, ¿no? Sin embargo, es todo un tema, ¿no? Algunos consumen sus alimentos orgánicos y está bien.
Pero todo esto lo decía por las paletitas y por la industria. Así que los Vaishnavas, quienes detectaron, identificaron dentro de la industria todos aquellos alimentos que no me dañan mi conciencia, y yo voy y los consumo, se los ofrezco a Krishna y son sabrosos, en un sentido no hay nada de malo en ello. Sin embargo, algunos otros Vaishnavas consideran que consumir cosas industriales, ¿por qué tantas cosas industriales? Eso está mal. Cualquiera de los dos que nosotros queramos seguir, adelante, siempre y cuando reconociendo que el otro grupo no vamos a señalar demasiado ni a criticar porque nos podemos caer ahí en una ofensa, ¿no? Ok, Adán, Hare Krishna. Ahora entiendo. Saludos. Entonces decíamos todo esto en relación al principio regulativo de mantenerme libre de drogas estimulantes. Creo que abarqué todo lo que tenía en mente por hoy. Si conocemos que las palabras habladas por Prabhupada fueron cafeína y lo que tenga cafeína, alcohol, tabaco y otras cosas que se fuman y se inyectan y todo lo demás. ¿Y el último cuál era? Se me fue. Alcohol, tabaco, cafeína y el otro. Él mencionaba el té también. Entonces, de ahí en adelante, si nosotros observamos que hay un Vaishnava que sigue ciertos principios, como decíamos, el glutamato monosódico, no quiere decir que todos los Vaishnavas lo siguen. Y eso también quería mencionarlo, gracias por traerlo. La leche ahimsa, que esto entra tanto aquí, ya que estamos hablando de la industria, pero también entra en la categoría de las carnes, ¿no? Porque por ahí viene el tema del veganismo, que, wow, creo que hoy estamos en jueves y vamos a tener que esperarnos hasta el martes para seguir con este tema, que a mí me complace hablarlo porque es una educación que es tan necesaria dentro de nuestros círculos Vaishnavas, porque incluso algunos quienes ya tenemos una práctica Vaishnava nos confunden todos estos temas, ¿no? La leche ahimsa, sí. Hay la perspectiva de que como los Vaishnavas son teina, no sé qué es esa teina, Dina, si puedes decirme de qué se trata para hablarlo. Mientras hablamos de la leche ahimsa, que dentro de las normas del Bhakti se describe que uno de los productos más apreciados y más queridos para Krishna es la leche. Así que siempre se ofrece leche a Krishna, tradicionalmente se ofrece leche, yogur, dulces hechos de tanta leche, y se describe como, Prabhupada habla de esto, de cómo la leche es un producto necesario y vital para la vida humana. Así que de entrada, antes de ir a la leche industrial, de entrada la filosofía Vaishnava y toda la familia Vaishnava lleva una dieta lacto-vegetariana, no vegana. Podría parecer que una dieta vegana es más amigable con los animales. Bueno, y podemos hablar de la filosofía detrás de eso, ¿no? Pero la filosofía Vaishnava sigue una dieta lacto-vegetariana. ¿Qué pasa con la leche industrial? Que casi todos somos conscientes de la cantidad de maltrato que hay hacia las vacas y de cómo en la mayoría de los casos, bueno, no sé si la mayoría, pero en suficientes casos, las vacas son ordeñadas no por personas. Voy a hablar de Panamá, por ejemplo, que es donde yo estoy ahora. En Panamá existe algo conocido como leche de grado A, grado B y grado C. Cuando yo llegué me sorprendí porque eso no lo vi donde yo antes vivía. Entonces me puse a investigar qué era grado A, grado B y grado C. ¿Qué cataloga una leche grado A? Es que la vaca no ha tenido contacto con ningún ser humano. O sea, se cataloga como mejor grado porque no hay un ser humano que pudo haber estado ordeñando la vaca y que por lo tanto el proceso de ordeño fue más esterilizado. O sea, se limpia cualquier posibilidad de que un humano no pudo haber estornudado, por ejemplo, en la leche, sobre la leche, o que no se lavó suficientemente las manos, por ejemplo. Eso es catalogado leche de grado A aquí en Panamá, donde el ordeño de la vaca fue sin humanos, porque los humanos en teoría pueden echar a perder
la leche pura de la vaca, ¿no? El detalle con esto es que es un proceso automatizado en donde sabemos, o bueno, no sé si todos saben, pero cuando el ordeño es automatizado, generalmente la máquina no se da cuenta hasta dónde dejó de ordeñar, hasta dónde dejó de haber leche y empieza a haber sangre y otras cosas, ¿no? Así que esa leche de grado A, que en teoría es la mejor, al menos en los estándares para Panamá, se debe a que la vaca fue eso, ordeñada de esa manera. La de grado B es leche que fue ordeñada en lugares muy bien, muy cuidados, pero sí fue ordeñada con un proceso de limpieza por personas, pero sí fue ordeñada por personas. Y la leche de grado C es la leche que las grandes productoras compran a los pequeños productores y que ellos no están seguros de los estándares de limpieza rígidos, por eso la traen y la catalogan como grado C. Esa es la definición aquí en Panamá. O sea, en otras palabras, la leche que traen desde el interior del país, desde la provincia, que en un sentido sería como la más pura o que hubo menos violencia en el proceso, esa es la que se cataloga como grado C aquí en Panamá, mientras que la otra de grado A es donde las vacas fueron más tratadas como producto, ¿no? En otras palabras. Ahora, algunos Vaishnavas han consentido y han decidido no consumir más leche industrial, por la simple razón de que es participar en el maltrato a las vacas, ¿no? Y tantas veces hemos leído que Krishna se llama Govinda, uno de sus nombres es que Govinda quiere mucho a las vacas y de hecho las vacas existen en el planeta Tierra porque en realidad existen en el plano espiritual y Krishna las trajo con ellas porque en realidad las vacas brindaban pues, por todos lados, ¿no? Y es un animal que fue traído, ¿no? Se manifiesta aquí, pero en realidad es un animal del mundo espiritual, ¿no? Como muchos otros, casi todos. Y Krishna adora mucho a las vacas, ¿no? Y ellas también a él. Así que algunos Vaishnavas dicen, yo no participo de la industria del maltrato a las vacas, así que no consumo lácteos. Y lo cual, la teína, ok, voy a hacer un paréntesis aquí por Dinadaya, la teína es el mismo componente de la cafeína. Ah, ok. Tú mencionaste sobre el té, que Prabhupada también sugería no consumir. Ah, ok, gracias. Un dato para todos. La teína, que podemos hacer el ejercicio de ir e investigarlo también, como Dinadaya nos lo sugiere, para darnos cuenta qué es esa teína, que es el mismo componente que la cafeína, él dice. Yo también voy a ir a checarlo, gracias por el dato, Prabhu. Y si hay teína, pues podemos estar alertas, ¿no? Entonces algunos Vaishnavas dicen, no, yo no consumo leche, y no. Y algunos otros Vaishnavas dicen, a mí no me importa que la leche sea industrial, porque de todas maneras cuando yo ofrezco esa leche, pues se vuelve prasada, y además la vaquita que dio esa leche también va a tener un beneficio, porque es lo que dicen las escrituras, que si tú arrancas una flor del jardín y la ofreces a Krishna, esa flor, por ser ofrecida a Krishna, recibe un beneficio del arbolito que la produjo, ¿no? Entonces la leche, cuando tú la ofreces, también hay un beneficio por la vaca que produjo esa leche, ¿no? Entonces, no hay, hasta el día de hoy, no hay una norma definitiva para que todos los Vaishnavas la sigan en relación a la leche. Esto ya es individual. El hecho de que algunos siguen consumiendo leche industrial no es una falta al Bhakti, porque hay un principio filosófico detrás que la sustenta, y el principio filosófico es que esa leche se ofrece a Krishna. Las vacas que produjeron esta leche, a pesar de haber sido maltratadas, están recibiendo un beneficio espiritual por haber dado su leche a ofrecer a Krishna, a pesar de que ellas no se dan cuenta que lo estamos ofreciendo. Y aquellos Vaishnavas que nos dicen, ok, yo no voy a consumir leche, ellos también están en lo correcto porque están basados en otro principio filosófico válido. ¿Cuál es? No participar en el maltrato hacia las vacas. Así que cualquiera de los dos caminos que nosotros decidamos seguir, necesitamos estar despiertos a que, de vuelta, estoy tratando de hacer ese énfasis una y otra vez, a que el otro grupo al cual no pertenecemos, hay un sustento filosófico en ese otro grupo, ¿no? Y cualquiera de los dos está bien. Yo personalmente, bueno, nunca fui en realidad de beber leche, no fui tan, no me gusta, no sé por qué razón,
el sabor de la leche, así, beber un vaso de leche nunca me gustó. Sin embargo, lo demás sí, ¿no? Y ahí viene lo contrario. Para mí, yo soy completamente amante del yogur, por ejemplo. Y si hay yogur, bienvenido. Y queso, no tanto, el yogur más bien, al menos en mi caso, ¿no? Y no, bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que había una leche que tenía un sabor distinto, que era la leche de vaca, y no la leche industrial, que es el sabor que a mí me desagradaba. Pero decidí, o sea, no, o más bien dicho, no he decidido dejar de consumir leche, al menos algo personal. Y no considero que los que hayan decidido dejarla estén mal, ¿no? Porque en ambos casos, repito, es algo personal. Incluso discípulos de Srila Prabhupada, maestros espirituales, hay unos que están en este grupo y otros que están en este grupo. Seguir ofreciendo esa leche para el disfrute de Krishna y para el beneficio de las vacas también es beneficioso, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionaba mi caso? Porque en la medida de lo posible trato también de no hacer un consumo excesivo de esa misma leche que sí es industrial, tanto por mi propia salud como por el tema de las mismas vacas. Trato de hacer un balance para mi propia vida, sí. Aún consumo leche industrial, pero trato de medir para mí mismo, repito, para no incurrir o no caer en ese disfrute personal excesivo de un producto que está siendo extraído pues, de mucha violencia, ¿no? Así que eso ya queda a su criterio. El tema hay leches vegetales también. Sin embargo, aquí con el tema de la leche no es por los nutrientes en sí, que también, por supuesto, lo mismo que la harina, que hace rato lo mencionamos. Las leches vegetales son nutritivas, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa? Y lo reitero, lo que pasa con la leche de vaca específicamente, y no solamente, porque no es un tema de leche de cabra, por ejemplo, otras leches. La leche de vaca, Prabhupada la menciona en cuantas ocasiones, que debido a que la leche de vaca, la vaca únicamente da leche cuando tiene amor por su ternero, entonces esa leche en realidad es manifestación únicamente de cuando la vaca tiene amor por su ternero. No da leche si no tiene ternero, de hecho. Entonces nosotros consumiéndola, nosotros estamos alimentándonos también de ese amor que la vaca está teniendo por su ternero. Y Prabhupada dice, esa leche hace en nosotros, tiene un efecto que nos despierta la inteligencia espiritual. Es aquí donde está la cuestión filosófica de la leche de la vaca. Que Prabhupada lo dice en varias ocasiones en sus libros, que el consumo de leche despierta en nosotros la comprensión espiritual, por la razón de que la vaca da leche cuando tiene nada más suficiente amor por su ternero, ¿no? Y el tema del veganismo, que he pensado hablar el otro día, porque hoy también el horario se me está corriendo, aunque hoy iniciamos 5 minutos tarde, así que solo llevamos 5 minutos de delay, así que está bien. Esta leche de vaca nos despierta una comprensión espiritual que no ocurre con el consumo de leche de cabra o leches vegetales, ¿no? Ahora, a nivel físico, las leches vegetales son muy saludables, ¿no? Y a mí también, a mí me encantan. Y son eso, libres de violencia, ¿no? Solo que con estas leches vegetales no obtenemos el beneficio trascendental o metafísico del beneficio de la leche de vaca que Prabhupada tanto menciona. Y lo repito, ese beneficio es que nuestra comprensión espiritual se despierta, nuestra capacidad de captar temas espirituales se despierta más cuando consumimos leche de vaca, debido a que eso, la vaca da leche únicamente cuando tiene amor por su ternero. Así que eso queda a nuestro criterio. Las leches vegetales son súper buenas, súper nutritivas, saludables y no hay violencia, pero nos perdemos del este beneficio trascendental, mientras que la leche industrial de vaca, estamos participando en esa industria, pero estamos recibiendo ese beneficio trascendental. Queridos amigos, queridos Vaishnavas, ustedes deciden
cuál de los dos. Lo mismo ocurre con el glutamato, decíamos, lo mismo ocurre con las cervezas sin alcohol. Bueno, o sea, el glutamato no nos va a dar un beneficio trascendental como en el caso de la leche. Me quiero referir a que el mismo principio de que usted decide cuál de los dos quiere tomar, si cerveza sin alcohol o nada de cerveza. Ya esto es una decisión de cada Vaishnava, la espontaneidad y la individualidad de cada quien. Aquí entra a hacer su papel. Creo que yo voy a parar allí, porque el tiempo nos llegó, vamos a respetar el tiempo. Por hoy abarcamos, pienso que todos los aspectos del consumo de los estimulantes. Si hay algo que se me escapó, gracias por el tema de la teína. Y bueno, hay Vaishnavas, yo en la medida de lo posible trato de hacerlo. Cuando leo los ingredientes de algo y hay algo que se me hace raro y no conozco, Krishna me hace recordar ahora mismo algo que lo voy a mencionar, ¿no? Me pongo a buscar de qué se trata lo que estoy comiendo, ¿no? Aquí viene el tema también de los colorantes. Colorante tal, amarillo número 5, rojo número 40, azul número 3. Son colorantes que están en casi todos los alimentos industriales y que no son nocivos, pero son bastante dañinos. Y el detalle aquí es que como si nos ponemos a investigar cada una de las cosas que comemos, gracias a la industria nos vamos a dar cuenta de cosas demasiado locas, ¿no? Y vamos a terminar con miedo, ¿no? Si nos damos cuenta de qué son los sulfitos, por ejemplo, está el sulfato y los sulfitos, que todos los enlatados lo contienen, nos vamos a quedar con ganas de no comprar otra lata de lo que sea. Entonces, repito, es necesario aquí recordar que los alimentos, como en este caso los colorantes y los sulfitos, ¿no? Los sulfatos de sodio y de potasio, estos alimentos, por ser químicos y ser industriales, causan en nosotros un impacto a nivel físico, pero no necesariamente un impacto a nivel de nuestra conciencia, ¿no? Porque es el mismo ejemplo. Si yo puedo eliminar los sulfatos y los colorantes y volverme una persona completamente orgánica en mi alimentación, repollos orgánicos y lechugas orgánicas, eso no va a hacer que mi naturaleza trascendental aumente, porque nada más va a hacer que mi cuerpo va a estar saludable, que es algo bien, ¿no? Entonces, si le damos vuelta a ese concepto, eso querría decir de que si yo como colorantes artificiales, sulfato de sodio y de potasio, esos alimentos o esas sustancias químicas, podemos decirlo así, no dañan, no tocan mi conciencia espiritual, porque lo que se van a dañar es el cuerpo, eso sí. Y posiblemente si dañan mi cuerpo y tengo una enfermedad súper grave, allí sí va a ser difícil llevar a cabo mis actividades espirituales, ¿no? Mis actividades devocionales. Pero como yo mencionaba, Prabhupada no satanizaba la industria, no le huía a la industria. Y si nos ponemos a ver, en realidad todas las cosas, casi todas las cosas que consumimos de la industria van a venir contaminados de una u otra manera. Ese es el ¿cómo se llama? El precio que tenemos que pagar por vivir en Kali Yuga. Así que dentro de toda la industria, extraer lo que para nosotros sea más conveniente, recordar que lo que es saludable para el cuerpo no necesariamente es trascendental, como el evitar los colorantes, como digo, y en la medida de lo posible no volvernos, y eso es tal vez una recomendación, si nos ponemos a investigar nos vamos a volver locos y no vamos a querer más que respirar, porque cada una de las cosas, nos ponemos a investigar el agua que bebemos, toda el agua que compramos, no sé si toda, pero la mayoría del agua que compramos embotellada en realidad no tiene nada de prana, algunos dicen no tiene nada de... Y hay tantos experimentos, el agua que compramos es súper ácida, no es alcalina, y repito, si nosotros nos metemos a ese mundo de los alimentos, nos vamos a dar cuenta de que la industria es una locura, ¿no? Pero a pesar de que todos esos alimentos son industriales, si tengo una práctica espiritual fuerte y un sadhana fuerte, en sadhana me refiero a una práctica de mis actividades devocionales fuertes, incluso aunque esté comiendo sulfitos y esté comiendo colorantes, eso no va a tocar mi práctica espiritual. Mi amor por Dios no se ve limitado por los sulfitos. Repito,
Si podemos evitarlos en la medida de lo posible, perfecto. Porque una vida más sana, por supuesto, un cuerpo más sano, será un cuerpo pues más apto para las prácticas espirituales, pero no es que si como, claro, si bebo alcohol eso sí va a impactar directamente en mi psicología, en mi mentalidad. Si consumo marihuana eso sí va a ir directamente a mi conciencia. Pero los sulfitos y los colorantes son casi inofensivos para mi conciencia, para la salud no tanto. Estoy tratando de hacer énfasis en eso para, no sé si, para que quede allí, tratar de dejarlo claro. Vamos a parar hasta allí, queridos amigos y Vaishnavas. Exacto, exceso en el comer. Krishna dice, alguien que come demasiado, que no come suficiente, no puede ser un Vaishnava. Así que, exceso, Samatvam Yoga Uchate, nuestro yoga consiste en ser equilibrados. Un desequilibrio nos trae problemas. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Para mí, soy súper feliz hablando de estos temas. Nos esperan entonces otras 3 sesiones para hablar de los otros 3. El consumo de carnes y huevos y mariscos, la vida sexual, todo un tema interesante, y los juegos de azar y las loterías. Saludos a todos, gracias a quienes se sumaron hoy, a quienes no los habíamos visto anteriormente, como Dina Ayal, saludos Prabhu, Madre Gita Govinda, y Adán, Sadhu Satvata. Ok. Hay clase de Ramayana más tardecito, mañana nos vemos en Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aquí, Jai.